Entonces, cuando Él dice que somos libres de la ley, Él lo dice en primer lugar porque la ley no nos puede salvar. El pastor Andrés Corzón, de Bogotá, Colombia, nos está predicando aquí una doctrina que no solamente la cree él, se cree en la mayoría de iglesias evangélicas desde la Reforma. Una cosa de que la ley no puede salvar, de que la ley no puede salvar, de que la ley no puede salvar, que solamente la fe en Cristo, pero realmente la salvación viene por guardar los mandamientos. Le dijo Jesús al joven rico: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, entre los cuales está: cree en Jesús, el Hijo de Dios. Cuando dice guarda los mandamientos, se refieren a los mandamientos del nuevo pacto, que viene siendo el primero de todo, fe en Jesús. Y si no guardo los mandamientos de la ley moral, no soy salvo. En el Nuevo Testamento dice cualquier cantidad de veces que hay que guardar mandamientos. En Primera de Juan dice: sus mandamientos no son gravosos. Así que esto es una descontextualización de la verdad del pastor Andrés Corzón y muchos otros pastores que están con esa misma doctrina de que esa fe, y tú sabes, nada de lo que tú hagas sirve para salvación. Hacer obediencia a la ley es básico para salvación de mi vida. No se refiere a la ley ritual, ni a la ley ceremonial, ni a la ley sacrificial, ni a la ley sacerdotal, sino a la ley moral de Dios bajo el nuevo pacto que Jesús ratificó cuando dijo: habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, no adulteres, no mires para codiciar. Habéis oído que fue dicho, no mates. Bueno, con aborrecer a tu prójimo estás pecando. Habéis oído que fue dicho, Jesús lo dijo, actualizó la ley. Quitó los ritos y las ceremonias, porque Él es la ceremonia. Quitó el altar, el incienso, la vela, la candela, el vestido sacerdotal, porque Él es el sumo sacerdote, Él es el incienso, Él es el oro, Él es el centro de la voluntad de Dios, Él es el Hijo de Dios. Y eso fue reemplazado. Todo lo que es ley ritual y ceremonial fue reemplazado por fe en Jesús. Y la ley moral hay que cumplirla. Por eso la Biblia dice que los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos y los que se echan con varones no entran al reino de los cielos. Yo no lo dije. Los que violan la ley. Violaste la ley, no entras al cielo. Ninguno tiene que tratar de lograr su salvación con esfuerzos humanos. Jesús habló de esfuerzos. Jesús dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, pastor Andrés. Y también Pablo dijo, que fue quien habló de la gracia en todo su esplendor: esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, sí hay que esforzarse. Y sí, esto es una batalla. Y en Efesios dice: porque no tenemos lucha. Y en toda lucha hay esfuerzo. Y Jesús también dijo: amarás al Señor con todas tus fuerzas. Que te quede claro. No te dejes engañar. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Esfuérzate. Porque la ley no nos va a salvar. En Efesios 2. Lo mismo otra vez. La ley no nos va a salvar. Claro, la ley ritual y la ley ceremonial, pastor Corzón, no salva, es verdad. Pero la ley moral sí salva, cumplirla a la par de creer en Jesús. En Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia. Sí, somos salvos por gracia, porque si Jesús no muere en la cruz, lo cual es la gracia de Dios, pues no hay salvación. Somos salvos por gracia. Quiere decir que si Jesús no muere en la cruz, no hay gracia de Dios. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Sí hay mérito en obedecer la palabra de Dios. Por eso son las coronas, pastor Andrés. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho.
Mala interpretación y mala traducción bíblica. La salvación sí es un galardón. El Señor repartirá diferentes galardones. La salvación es una conquista. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido. Tú lo conquistaste, hijo mío, te dirá el Señor. Entrad, hijo mío, entrad por las puertas, benditos de mi Padre. Hay un mérito para ti si logras arrepentirte y obedecer la palabra del Señor. Obedecer la palabra de Dios es obedecer su palabra, sus mandamientos, sus normas. Nadie será declarado justo, será declarado salvo por las obras de la ley, ni siquiera los que vivieron bajo la ley. Por las obras de la ley, ritual, ceremonial, guardar el sábado, las fiestas judías, los ritos de los sacrificios. Nadie va a ser salvo por eso. Los que vivieron en el Antiguo Testamento, ellos son salvos porque miraron hacia la cruz, hacia el frente. No es verdad eso tampoco, que los del Antiguo Testamento fueron salvos por mirar la cruz. Lea usted el Salmo 119 y habla la importancia de guardar la ley de Dios. Ellos iban al seno de Abraham por obedecer la ley. Obedeciendo la ley, los antiguos nuestros morían e iban al seno de Abraham sin conocer a Cristo, sin mirar ninguna cruz. No todos los que se salvaron en el Antiguo Testamento se imaginaron que había una sangre derramada al futuro. Alguien dijo, no, es que se salva a crédito. Eso es mentira, no está en la Biblia. Ellos se salvaron por su obediencia y por su sacrificio de sangre que perdonaba sus pecados. Así que ellos entraban al seno de Abraham después de morir porque se arrepintieron, la sangre del animal era derramada y era obediencia al mandamiento. Nosotros somos salvos porque miramos la obra que ya realizó Jesús en la cruz hacia atrás. No solamente por mirar la obra de Cristo en la cruz hacia atrás. No. Cristo murió hacia atrás, sí es verdad. Pero no solo por mirar hacia atrás. Tenemos que obedecer también la palabra de Dios. Gálatas 2:16 dice, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. No por la obediencia a la ley, es decir, la ley ritual y la ley ceremonial, porque los judíos y fariseos de ese entonces querían hacerle pensar a Pablo que con sus ritos judíos iban a ser salvos, y Pablo menciona esas costumbres judías, diciendo esas costumbres judías, ese cumplimiento de la ley mosaica no te salva, pero la ley moral es eterna, que eso está aparte, eso es antes, durante y después, y aún en la eternidad seguiremos obedeciendo esas leyes morales, no tendremos otro Dios. ¿Tú sabes qué hizo que Lucifer se perdiera? Su desobediencia de la ley. Lucifer mintió. Lucifer robó. Lucifer destruyó. Violó mandamientos de Dios. Y nosotros hemos creído en Jesús para ser declarados justos ante Dios. Hemos creído para ser declarados justos si obedecemos el mandamiento del nuevo pacto de la boca de Jesús. Por eso Pablo en 1 Corintios dice, no seáis idólatras, no murmuréis, no codiciéis como algunos de ellos codiciaron y cayeron en un día como 23,000. El mismo Pablo te está diciendo que obedezcas la ley moral. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Ya lo dijimos, mediante la obediencia a la ley ritual y ceremonial, guardando el sábado, nadie es salvo. Él también dijo que somos libres de la ley en segundo lugar porque la ley no puede santificarnos. Y la intención de Dios con su ley no fue santificarnos, sino todo lo contrario, mostrarnos que no somos santos. Eso es mentira. Para Dios mostrarnos que no somos santos, no tiene por qué escribir en tablas de piedra los mandamientos morales.
Simplemente al obedecer los mandamientos me voy santificando. Es todo lo contrario de lo que dice el pastor Corzón. A medida que voy obedeciendo los mandamientos en mejor forma, me voy santificando, me voy convirtiendo, voy madurando en Cristo. A mayor obediencia, mayor santificación. Oh Dios. La gracia hizo lo que la ley no pudo hacer. Nos liberó a nosotros del poder del pecado. Romanos 8:3 dice: la ley de Moisés no podía salvarnos, no podía liberarnos del pecado, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Nos salva Dios y la ley moral, la ley ritual y ceremonial y la ley de sacrificios nos salva. Otra vez, no se necesitan los sacrificios de animales, ni guardar la ley ritual para ser salvo, ni usar vestidos judíos, ni cantar canciones judías, ni usar el incienso, ni usar aceite de oliva. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el nuestro. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Claro, ahí Jesucristo pagó el precio para que nosotros recibiéramos un poder especial para obedecer los mandamientos. Por eso Pablo dice en Romanos 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. No podemos perseverar en el pecado, porque Pablo está diciendo, si perseveras en el pecado mueres ahora que has recibido a Cristo. No puedes perseverar en el pecado. ¿Y qué es el pecado? Desobediencia de la ley de Dios. ¿Qué es el pecado? Desobediencia del mandamiento moral de Dios. Mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Entonces, para nosotros lograr la victoria sobre el pecado, no necesitamos un listado de prohibiciones. Prohibido ver fútbol, prohibido ver televisión, no. Pero, Pastor Corzón, sí se necesitan prohibiciones. ¿Qué son los 10 mandamientos que están vigentes todavía? Todavía tenemos que honrar padre y madre. Todavía tenemos que adorar solo a Dios y no a ningún ídolo. Todavía tenemos que no robar, no mentir, no matar, no codiciar. Estos mandamientos son realmente lo que a nosotros nos permiten mantenernos en Cristo Jesús. Porque el pecado nos aparta de Dios y es una lista de prohibiciones. ¿Cómo evitar que yo, al leer esa lista, niegue que sea una lista de prohibiciones? Es una lista de prohibiciones. No adulterar, no robar, no matar. Es una lista de prohibiciones. El resto de las cosas, ver televisión o cortarse el pelo, son cosas que el Espíritu Santo va indicando. Son cosas que el Espíritu Santo te va guiando, porque la Biblia no te va a decir, no frites gaseosa. La Biblia no te va a decir, cuidado, coges a la derecha. La Biblia no te va a decir, escoge a esa muchacha para casarte. La Biblia no te va a decir ciertas cosas, pero las básicas las dice. La ley no puedes violarla, porque si violas la ley, pierdes a Cristo. Bendiciones.